Me echo ese clavado y empiezo un trabajo interior y empiezo a darme cuenta de que las expectativas es lo que mata cualquier cosa, ¿no? Y además, a trabajar también en el ego y a darme cuenta que yo soy más que un trabajo y que muchas cosas. Justamente, él hace a través de la música lo que yo quiero hacer a través de mi programa. Ayudar a que quienes sufren sepan que hay formas, hay un high power, o sea, Yellow, Fix You, o sea, hay maneras de ayudarte. ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más a este episodio. Ya perdí la cuenta de cuántos son y son muy poquitos porque estamos viviendo una transformación dentro de este canal muy padre, profunda. Y quiero saludar con muchísimo gusto y con mucho entusiasmo y enjundia a Carlita López. ¿Cómo estás? Bien, chatito, muy bien, Qué bueno. muy contenta, muy feliz. Efectivamente, estamos aprendiendo, estamos creciendo, estamos pues haciendo que este se convierta en un canal, en un puente entre ustedes que nos ven, que nos escuchan cada semana y nosotros que nos desnudamos ante ustedes y nuestros invitados, tratando de que pues todos aprender, ¿no? Esto es una especie como de terapia, tanto para ti como para mí y bueno, para todos los que nos están viendo, que les mandamos un beso y un abrazo y Un saludo recuerden. a Motif Studios, No recuerdo gracias. cómo se dice, pero recuerden ponerle ahí en la campanita, suscribirse No, para que sí, les lleguen todas las notificaciones. suscríbanse, y campanita, campanita, Sí. campanita, y suscribirse y compartir, compartir. ¿Qué te duele? ¿Qué nos duele? La vida, pues es ese balance en el que nos dicen que debemos de ser felices, de que pues a veces los problemas hay que hacerlos a un lado, porque justamente no nos enseñan cómo a enfrentar los problemas y pasa mucho tiempo para entender que los problemas o que el dolor es parte importante de nuestro crecimiento. Tú me decías ahorita antes de empezar la grabación, a ti te costó mucho aprender y creo que sigues aprendiendo Todo. a enfrentarte al dolor, porque la vida es dolor, la vida es placer, la vida es dolor, la vida es tristeza, la vida es alegría, la vida es flat, pero esa es la vida, ¿no? La vida, la vida es la vida, ¿no? Y creo que tú y yo formamos parte de un grupo de personas muy privilegiadas, porque aunque nos han tocado revolcones en la vida muy duros, ¿Sí personales, sientes que la vida te ha revolcado? sí, cómo no. O sea, Pero, repito, me considero una persona privilegiadísima porque obviamente no se trata de comparar historias, ¿no? no, Ni pues no son de, competencias. no. No, a mí me fue peor que a A ti. mí, yo he sufrido Ah, más que tú. Ay, no, te déjame te. revolcó una olita, a No, mí no, me no. revolcó El un tsunami. tsunami. Pues no, ¿a quién le revuelca No, como tiene que pero yo, revolcarle? yo creo que la gente que nos está viendo posiblemente se puede identificar con varias de las situaciones que nosotros hemos vivido y situaciones que hemos tenido que nos han hecho crecer, que yo ahorita en este momento de mi vida, como te lo decía, comprendo perfectamente que en este momento de mi vida, porque en otros momentos pues digo, ¿qué onda? ¿Por qué me pasa esto? ¿No? Y hoy entiendo que tuve que vivir un montón de procesos muy dolorosos, pero vayamos por partes. Primero, em, creo que más que hablar de lo que nos duele, todos, yo siempre te he dicho, Pablo, lo digo constantemente, que todos en la vida andamos rotos. Andamos caminando y andamos cargando con nuestros propios En dolores. cierto grado de la niñez creo que nos rompemos, Yo lo porque platicaba con Aarón antes de empezar, discúlpame que te interrumpa. en cierta edad nos echamos a perder, No, yo no le nos pondría, contaminamos, yo no le pondría esa etiqueta. nos fracturamos. Nos fracturamos. Nos suceden ciertas cosas que nos pueden fracturar. Y yo le decía a mi querido Aarón de aquí de Motive Studios que, que a mí, si a mí me preguntas por mi niñez, ahorita que la pienso y ahorita que la desmenuzo, obviamente fue una niñez
compleja. Mi mamá muere a los 4 años y de ahí me llevan a vivir a la casa de una tía en donde no era precisamente muy apapachada. Además, admito, no era una niña fácil, Te pero sentías tenía... como extraña, Claro, como la intrusa, la ya llegó arrimada, la invasora. pero 4 años. A Sí. ver, piensa en una criatura No, de no, no, cuatro está años, cañón, ¿no? está cañón. Y de ahí, y Toda sin la ver a papá y a mamá, porque, desorientación total, claro, ¿no? ¿no? Y entonces, espera, y luego ya de ahí me llevan a vivir a otra casa en donde también las situaciones que yo vi, y no estoy diciendo que, quiero hacer una pausa aquí, la gente con la que yo viví, sé que me recibió con mucho amor. Sin embargo, con sus herramientas, o sea, como diría Aarón, malditos boomers, o sea, con las herramientas que ellos tenían, porque ellos también vienen cargando sus propios dolores y vienen cargando sus propias heridas y vienen cargando, eso lo entiendo ahora, pero en su momento hay muchos comportamientos, muchas frases, muchos acercamientos que no son los adecuados, no fueron los adecuados y que a mí me dejaron, si ya traía yo esa bendita herida de abandono, porque yo no veía a mi mamá, no veía a mi papá, después viene una herida de humillación que de niña a lo mejor no me fastidió, pero llegó la adolescencia y entonces en la adolescencia vino la resaca, vino la cruda, vino todo lo que de niña ya se me había incrustado en el alma, en el espíritu, y entonces yo no entendía qué estaba pasando conmigo y me volví una persona a la que le diagnostican a los 14 años depresión. Empiezo a tener mis primeros episodios de depresión y yo sé que mucha gente que me conoce, y esto lo he platicado con mis amigos y mis amigas y No demás, pareces depresiva, por ¿no? supuesto, ¿no? Mucha gente me diría, ¿qué? Pero, o sea, solo porque tú me lo dices. Pero claro que quienes, los que hemos vivido depresión, no estar triste. O sea, tener episodios depresivos con pensamientos suicidas, hijo, que no sé si se puede decir esa palabra, con pensamientos de La magia desvivimiento, de la edición. la magia de la edición, con pensamientos de Desaparecer. desaparecer, em, eso, y de repente, como que dices, no, no, espera, ¿no? Y vuelves a estar bien y luego yo puedo ir manejando y empezar a sentir un profundo dolor interior. Y entonces esto me llevó a vivir en terapia desde muy joven. Dolor compaginado con angustia, Horrible, horrible, horrible. con miedo, Con miedos nocturnos, pero no lo, o sea, con... no lo planeas, ¿no? No, 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 Dices, no, sucede, ahorita sucede. vengo manejando, Ahorita voy a empezar a llorar y a en 2 minutos voy a sentirme empezar mal. a sentir terror, angustia y depresión. No. No. Por ejemplo, ahorita Aaron me decía, ¿qué me dijiste? ¿Eres hipersensible? ¿Eres hipersensible? Y le dije, pues sí, posiblemente. Lo que sí sé es que sobrepienso mucho. Y todo tiene que ver con lo que a mí me ha lastimado, lo que me ha lastimado, que yo no lo busqué, llegó a mi vida, pero tengo que hacerme responsable de eso y no vivir como víctima, ¿no? Que durante muchos años lo viví así, pero aquí viene la parte interesante. Em, Cuando uno no sabe, en mi caso, yo no sabía todo lo que me había lastimado y por qué reaccionaba como reaccionaba, pero a lo largo de mi vida, yo me convertí en una persona que buscaba validación todo el tiempo, principalmente por parte de mi papá, ¿no? Para mí era muy importante que lo que yo hiciera fuera validado y aplaudido por mi papá. Y si no era aplaudido o no era vista, yo me sentía sumamente desvalorizada. Y así con mis parejas, ¿sabes? El problema de esto es que mi amor propio no existía, no existía. Yo no tenía un trabajo de amor propio y no culpo a nadie, porque cada quien tiene las herramientas que tiene y entonces eh, fui tomando decisiones que yo en la vida que me iban generando también a mí lástima y elegí parejas que también me lastimaron.
ellos tendrán en su momento que acomodarse lo que les corresponde, pero yo me hago responsable de haberlos elegido y de no haber puesto límites, porque yo no sabía. A los 4 años, yo creo que ni siquiera te has dado cuenta que tu madre ya no está, No, no. porque tú pierdes a tu mamá en un accidente Sí, en donde iba tu papá. sí. Tu papá logra sobrevivir, afortunadamente tu mami trasciende. Ajá. A los 4 años no tienes como que esa noción o el criterio de decir, pues, ¿a qué hora va a llegar? ¿Estás esperando a que llegue tu Claro, mamá? claro. Y ¿Estás que llegue esperando a mi que llegue tu papá, papá? ¿Estás esperando dónde está el mismo? que mi ¿Qué hago familia. aquí? Sí, ¿qué hago aquí? ¿O ¿Qué qué hago esto? razonamiento puede tener un niño de 4 años en decir, ¿por qué estoy en un lugar en donde no es mi casa? ¿Por qué mis primitos, me imagino que estabas en casa de algunos primos, Sí. por qué mis primos tienen sus papás y yo estoy en una casa en donde no me corresponde estar? Porque, Que no es mi casa y que pues, y me han hecho sentir y saber que no es mi casa. y a esa edad absorbes todo, te das cuenta absolutamente de todo, aunque no logras discernir qué está pasando, pero eso se queda, pues, Así y lo es. que se queda en la niñez se queda para siempre Para muchas siempre. veces. Pero ¿sabes qué, Pablo? La gran ventaja de esto es que cuando te das permiso de comenzar a trabajar en ti, pero honestamente y sin mentirte, ¿A qué edad empezaste a trabajar tú en no, ti? no, o O sea, sea, tú sigues yo sigo aprendiendo. aprendiendo y sigo trabajando, pero creo que lo que vino a moverme, hay dos cosas hay dos cosas muy fuertes. Una es la muerte de mi papá, que ahí se me desconectó, pero lo que he aprendido es que cuando obviamente se genera un trauma en la vida, uno va viviendo muchos traumas a lo largo de la vida, este, mm, eh, la idea aquí es como resignificarlos, ¿no? Y buscar la manera de que eso te ayude a hacerte más fuerte. O sea, Sí, la pero famosísima resiliencia. ¿cuánto te Ok, llevó? a mí me llevó perder mi trabajo, que fue lo que me detonó. Ahorita lo dices así, Sí, sí, espera, espera. Pierdo mi trabajo pero y, y mi herida de abandono y de humillación, porque fue muy humillante la situación, lo posterior, o sea, perder algo que amas profundamente sin tú provocarlo. no pierdas el hilo de lo que me estás diciendo. Sí, A ti te educaron como a mí. Cuando tú trabajas en algún lugar, en alguna empresa, tú trabajas para tu empresa y es como si estuvieras trabajando, para, como si tú fueras el dueño, la claro, dueña. con toda la Entonces, pasión, hablas de ¿no? una humillación, hablas de un maltrato, hablas de una falta de reconocimiento cuando te De dicen abandono. de abandono, cuando te dicen de tu trabajo, no te necesitamos, eres peor que un número, ni Sí, siquiera sí, sí, número sí, llegas. sí. ¿Tú volverías a trabajar con esa misma pasión en otra empresa? Así te educaron. ¿Lo harías? En otra empresa, O sea, te contratan en una empresa y tú como diste todo en esa empresa en la que te dieron una patada, ¿tú volverías a ser de la misma forma como lo fuiste no, con esa empresa? no. Yo creo, yo sí, fíjate. Mm, Yo sí, porque no, yo te voy a decir quizá algo. con ciertos límites, Exacto. con ciertas como, Exacto, exacto. A a eso ver, voy. no, o sea, No, no, a ver, es que me estás no te diciendo, entregas así, tú ¿verdad? volverías a hacer, oye, no, Paulo, Sales, yo era de trabajar, sales así si me como, decían, tienes que estar aquí a las 8 y te vas de aquí a las 2 de la mañana, era 8 a 2 de la mañana. Tú me bautizaste como la locomotora, o sea, a mí no había cosa que me parara. A mí si hay algo que me apasiona, es mi trabajo. Me apasiona, me apasiona. pero fueron Pero muchísimos años de estar fueron entregando mucho, mucho, tu mucho, vida, mucho. alma. Y bueno, a lo que voy con esto es que ese momento me detonó nuevamente, me lo detonó y de una forma muy, que caí en un lugar muy oscuro y que volvió a generarme estas ideas de desaparecer. Imagínate lo que significó y, perdón, pero algo que agradezco es que ese mismo trauma, ese mismo dolor, ese mismo momento me llevó y me obligó
echarme un clavado interior y a decir, no, 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 espera. Y no creo que haya sido yo, ¿eh? Yo sí creo fervientemente en que hay algo divino y que hay algo más grande que uno. O sea, sé que esto le llega a mucha gente que no cree, lo cual es súper respetable, porque es tan válido no creer como creer, pero lo único que les puedo decir es que durante este proceso estuve sola. Y sola es sola. Tengo familia. Y según yo tenía amigos que no estuvieron conmigo, ni me hablaron para ver cómo estaba, si necesitaba algo. Si... Lo entiendo porque cada uno estaba viviendo su propio proceso, Claro. ¿no? Eh, y digo tenía porque han desaparecido, ¿no? O sea, y, y eso también fue otra pérdida. Se me sumaron muchas pérdidas juntas, muchas. La pérdida de las personas a las que yo consideraba mi familia y que dejé de por 25 años, las veía todos los días, convivía más con ellos que con mi familia sanguínea, ¿no? Pierdo algo que me apasionaba profundamente, en fin, me echo ese clavado y empiezo un trabajo interior y empiezo a darme cuenta de que las expectativas es lo que mata cualquier cosa, ¿no? Y además a trabajar también en el ego y a darme cuenta que yo soy más que un trabajo y que muchas cosas, o sea, Te han revolcado muchas veces las olas, pero también, a ti también, sí, específicamente eso que platicas, ¿cuál fue no le saques, a ti también. No, pero estamos platicando de ti. Ajá. No vamos a brincar de un tema a otro, porque ¿cuál fue para ti la solución? De que hablas de que te echaste un clavado profundo eh, para nuevamente encontrarte, El perdón. encontrar el El perdón, perdón, ¿me estás preguntando por la solución? tomaste un curso, No, acudiste a algún psicólogo, bueno, fíjate eh, qué curioso, durante muchos, muchos llegaste años, a consultar ChatGPT. no, claro que no, Es buenísimo, no, ¿eh? claro que no. No, espérame. Claro que no. Bueno, es Este, bueno, las herramientas están pero es una dentro de, herramientita. las herramientas están dentro de uno. Y, Pero ¿cómo y descubriste que yo, están las herramientas dentro de ti? porque, ¿Por qué? ¿Cómo porque fue? vuelvo a lo mismo, a ver, lo acabo de decir, no Sí, pero estamos ahí te va. solos, Es que hay otras personas no estamos que toman solos, otro no camino estamos solos, y que, no estamos solos. En este creemos que estamos solos. Yo dije y que hace su rato, problema, perdón que te interrumpa, su problema lo llevan a otras áreas con otras personas y crean más problemas. Es admirable saber que con todo lo que has cargado, todos traemos la mochilita, decidiste ya no, decidiste, a ver, espérame, está muy pesado esto. Voy a buscar herramientas, dilo más claro, porque también eso me sirve a mí, a todos los que nos están te voy a escuchando. decir algo. Yo la verdad me recuerdo en un momento hecha bolita en una esquina de mi casa, hecha bolita llorando, pensando que iba a vivir abajo de un puente y comer de la basura, literal, ¿eh? O sea, yo sé qué va a ser de mí. Y entonces empezaron a suceder un montón de cosas. Yo tengo un libro, escribí un libro, y ese libro, que se llama Lo que me faltó decir, ese libro Que por cierto comenzó, ya deberías estar como que con el comenzó segundo desde hace algún a tiempo. venderse solo, pero porque yo no tenía ni para comer al día siguiente, Paulo. Entonces, yo vivía en función de la venta de mis libros. O sea, yo decía, gracias, señor, gracias. Hasta que me di cuenta de que tenía que deshacerme de mi camioneta, que me había costado mucho trabajo comprarla, pero, Terminar de pagarla. ajá, terminar de pagarla, Sí. pero creo que ese fue un primer gran paso en mi rollo de el ego, ¿sabes? Pausa. Tu papá te decía, mija, si hasta Dios le da de comer a los pajaritos. Sí, sí, ¿Verdad? sí. Fíjate, termina tu trabajo, te quedas sin chamba, te quedas sin dinero, tu libro te da de comer, terminas de pagar la camioneta, la tienes que vender. Justo ocurre todo esto también cuando ya tu casa la habías terminado de pagar. Así es. ¿Qué pasa ahí? Por eso, repito, no estamos solos. O sea, a mí, si alguien hoy me Hija, dice,
Si alguien, a mí alguien me Hasta decía, Dios le da de comer no, a los no, 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 pajaritos. Dios escribe en renglones muy chuecos, pero escribe Yo creo que el derechito, tiempo de derechito. Dios no tiene ni minutero ni segundero. Em, Tiene reloj, pero funciona a diferente mí, porque yo tenía que vivir esto. el tiempo no existe. Yo tenía que vivir esto para comprender muchas cosas de por qué me pasaban muchas cosas, por qué elegía a las personas que elegía, lo importante que era amarme a mí, respetarme a mí, aprender a poner límites. Tuve que pasar por un montón de situaciones dolorosas, pero que a fin de cuentas han sido mis mejores maestras, las situaciones. Y además me llevó, Paulo, a un momento. Creo que dos de las grandes cosas que he aprendido durante estos últimos 3 años han sido la importancia del perdón, del verdadero perdón, ¿eh? Del verdadero perdón, que es decir, yo tuve una relación de muchos años, yo estaba muy enamorada, muy. Era una relación muy tóxica, que yo no me había dado cuenta, y que de repente esa relación, bendita pandemia, porque la pandemia fue como un parteaguas, pero tú no tienes idea de todo lo que lloré, sufrí, me desvelé, le pregunté a Dios. Esa fue una de mis primeras pérdidas súper fuertes y dolorosas. Y después comprendí que esta persona, a quien hoy le agradezco infinitamente todo lo que me enseñó, y que lo voy a amar por siempre. Y que le agradezco porque me enseñó a quererme. Qué bonito. Y me enseñó a respetar, o sea, sin querer queriendo, ¿no? Em, y, y entonces tuve que trabajar primero en perdonarme todo lo que yo había permitido lastimarme y que me lastimaran y perdonarlo. Ujú. Pero perdonarlo significa amarlo Es un como acto de es. amor, es un acto de amor. Claro. Sí. Y decir, Al rato acuérdame, güey. quisiera compartir Ujú. la carta que le hizo Albert Einstein a su hija. Acerca del amor. Yo creo que muchos de ustedes, pero sí quisiera como compartírselas, ya como que al final, acuérdame de hacerlo, porque tiene que ver con esto que estás diciendo. Perdón, te interrumpí. No, no, y ya para cerrar, otra de las cosas que a mí me ayudó mucho y que le quiero mandar un saludo a a mis queridas, Ari, Adriana, Marta y Ana Laura, porque estuvieron ahí para contenerme. Quiero aclarar algo. Ellas no formaban parte de mi círculo. No. Ellas Llegaron. 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 Llegaron y me dieron herramientas y me sostuvieron sin conocerme. Bueno, Ana Laura sí me conocía, pero nunca fuimos amigas hasta ahora. Es Y tu amiga somos ahora. grandes amigas, Sí. nos respetamos, nos queremos. Además es mi doctora homeópata. Este, y, y entonces empecé a darme cuenta que mucho de este dolor no es mío, no me pertenece. Entonces, Cargabas con dolores ajenos. cargaba con dolores ajenos. ¿Por qué? Porque lo que le conocemos como lealtades, ¿no? A- em, hay que serle fiel a cómo nos educaron. Por eso ahora que me preguntas, ¿volverías a trabajar? Soy apasionadísima. ¿Volverías a Tengo trabajar un bajo las circunstancias que lo hacías antes? No. Con todo el amor, con toda la pasión, Sí, sí, como sí. si fuera tu empresa. No, porque no Yo, es mi empresa. yo sí, pero con límites. Espera, no es mi Con empresa, límites. pero mi espacio, Con límites. lo que a mí me corresponde, mi espacio, mis 2 horas, créeme que son las mejores 2 horas. Y tan es así que ya hay personas Destruyes la cabina. No, La hay destrozas. personas. El programa todavía no cumple un año y ya hay personas que buscan estar en el programa. Nos vemos en el rating. Si jugamos a eso, hijo, ¿te arriesgas?
Va. No, bueno, es que eres una gran comunicadora y lo que a mí me encanta de ti es que eres como eres y a veces no tienes filtros y a veces eso puede llegar como a molestar a otras personas, pero finalmente cuando llegas a conocer a esta chamaca, ya ni tan chamaca, pues descubres que es una hermosura, es Que un... sí es una chamaca. Por fuera no, pero por dentro te sí, pero diré por que dentro ya sí. los años, Oye, yo Carlita. nada más ya para cerrar lo mío, hace relativamente poco mi mamá me invitó a desayunar, cosa que agradezco, cosa rara. Tu Mi mamá papá se Carola, volvió a casar cuando yo tenía 5 años especifica y porque sí, sí. pues vino del Se más volvió a allá. casar, no, se volvió a casar mi papá y tengo tres medios hermanos espectaculares que son mis hermanos y me invitó a desayunar al centro hace unos meses, ¿no? A principio de año, un sábado. Y estábamos desayunando y me dijo mi mamá, Carla, a mí me da mucho gusto que ya te haya llegado a la madurez. Me dijo como que el revolcón que te puso la ola, le dije, no, 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 no. Le dije, no fue un revolcón de ola, fue un tsunami. Y sentí que no iba a vivir para contarlo. Y les voy a decir algo. Me preguntaba Paulo qué sucede, qué pasa. En mi caso, yo ya había intentado todo, ¿eh? Orar, meditar, poner música zen, pero todo lo haces desde la carencia y desde el dolor. Hubo un momento, y así como me recuerdo, en una esquina de mi casa, hecha bolita, llorando, queriéndome desaparecer, me recuerdo hincada diciéndole, ya no puedo, ya no puedo. ¿Qué quieres de mí? Ujú. ¿Qué quieres? ¿Qué hago? A eso le llamo yo el surrender. O sea, Tocar fondo, ríndete, tocar fondo. Sí. ya. Tocaste muchos, pero Pero este fue el, lo más oscuro, el fondo de el fondos. fondo de fondos. O sea, yo no hablaba con nadie, fue una cosa muy dura, pero para mí el rendirme y el decirle, aquí estoy, soy tuya, y como soy tuya no me vas a dejar. Y no me dejó. Sigues. Hay una garantía cuando crees en ese ser supremo, porque lo existe, independientemente de la religión, que te hayan inculcado cuando eres chico, entender que ese ser, llames como le llames, esas cuatro letras que conocemos perfectamente, Dios, a donde vayas, Él te trae. Él acompaña. A donde vayas. Es increíble la tan carente y tan pobre concepción que tenemos de Él, porque Él es absolutamente todo. Y es algo que yo estoy descubriendo en Él a mis años y que me falta mucho por aprender. De dolores, pues bueno, como dices, no son competencias, pero sí, también he tenido momentos muy duros en mi vida, muy, muy duros, desde el crecer siendo una persona tan vulnerable, porque como yo vivía en mi mundo fantasioso, como yo vivía en mi casa, con mis papás, en esa residencia, con jardín y con todos los servicios que te puedas imaginar y con los que cualquiera pueda soñar, mmm, pues yo vivía en ese mundo y cuando yo salía al exterior, yo tenía mucho miedo de salir a la calle. Mi mamá era mi protección porque a mí me daba pena todo, a mí me daba miedo todo, porque cuando llegábamos inclusive a casa de mi abuelita materna a visitarla, pues yo llegaba con mi mamá, pues yo era muy chico. Y yo me acuerdo que cuando inclusive llegábamos con mi abuelita, yo me ocultaba tras el vestido de mi mamá. Le veía las enaguas a mi mamá y todo. Y mi mamá, ya te vas a esconder otra vez. Es tu abuelita, salúdala. Mira nada más, hijo, escondiéndote en las enaguas de tu madre siempre. Literal, así era yo. Yo me escondía tras las enaguas de mi mamá.
olvídate de que yo iba a una fiesta infantil, el hecho de yo veía a los niños cómo estaban divirtiéndose, rompiendo la piñata y jugando y los dulces y todo, yo estaba con mi mamá. ¿Hay algo que te lo haya A un detonado? lado, con mi mamá, siempre. Hasta la fecha no sé qué era porque finalmente yo no sabía cuál era el problema detrás de todo lo que estaban viviendo mis padres, que fue una separación, fue un divorcio, que eso ya ocurrió mucho después. Yo creo que es algo congénito, yo creo que es algo, no lo sé, no sé explicarlo. Yo esto pues lo he platicado con terapeutas, con profesionales, pero finalmente de, a esa edad no sabes qué es bueno y qué es malo, porque yo finalmente desde chiquito yo me iba a la vecindad donde vivía mi nana. Yo tenía nana, yo era de nana, a mí me cuidaban. Y mi nana era lo máximo, María de Jesús Olivares, mi nana María de Jesús Olivares, que todos los días le doy las buenas noches, le digo que la amo, porque para mí fue mi nana, mi abuela, mi niña hermosa que me leía cuentas, que me cuidaba y todo. El primer golpe que yo recibo, el primer dolor que yo recibo es cuando me entero que ella ya no está. Se fue muy joven, se fue como a los 63 años. Sin embargo, pues ella ya se veía de 63 años, ya se veía como una ancianita. Ella murió de tuberculosis, tengo entendido. Ella se sintió muchísimo con mi mamá porque mi mamá, al saber que tenía tuberculosis, le dijo, oye, Nana, mira, vamos a separar tu vajillita para que la laven y para que, Claro. pues para no... Uy, no, mi nana se fue a su vecindad. Una gran pérdida para ti. Sí, se fue, yo la extrañé muchísimo, mis hermanas también, porque era nuestra adoración. Estaba presente todo el tiempo, presente con nosotros, cuidándonos, guiándonos, orando, rezábamos con ella, el rosario, todo el tema. Yo vengo de una familia súper católica, De ultraderecha. de familia católica, la ultraderecha, la ultraizquierda. Ya, es broma, es broma. Etiquetar esas cosas se me Es hace como muy broma, es broma. complicado. Así que, Bueno, ahora o sea, en el cónclave cálmate. no te creas, O sea, es importante, o sea, tomar en cuenta esos detallitos. estamos viviendo el proceso. Esos Pero detallitos. a lo que voy con esto es que mi nana pues se fue. Yo vivía mucho tiempo, o yo recuerdo pasar mucho tiempo en la vecindad de mi nana. Entonces, para mí estar en la vecindad es cuando yo empiezo a convivir con niños, empiezo a tener esa felicidad, a contagiarme de esa alegría de esos niños que vivían en esa vecindad, que hace poco tuve la oportunidad de ir y fue impactante para mí porque está igual esa vecindad. Somos de Guadalajara, los que conocen Guadalajara ubican Santa Tere Hills. Santa Tere Hills. Santa Tere Hills, pues es el barrio Pero es un barrio, ya es fresón. Bueno, ahorita ya hay vecindades que Sí, las sí, sí, convirtieron sí. en hoteles Sí, boutique. hoteles boutique y ya No, Santa sí, sí, Tere ya sí, agarró pero otro. Santa Tere, mi barrio, pues es Santa Tere, mi barrio. Entonces yo ahí yo siento que pude descubrir ahí mucho de mi autenticidad, de encontrarme conmigo mismo, de no estar encerrado en el palacio, jugando con mis juguetes super padres que me compraban. No, hombre, jugábamos escondidas, a la traes, jugábamos cosas increíbles. No tanto mis papás estuvieron presentes en esa etapa de mi vida, era mi nana la que lo estuvo. ¿Por qué? Porque pues mi mamá también tenía sus cosas, sus problemas, no sabía cómo enfrentarlos y es la mejor mamá que alguien pueda desear en el mundo, se los puedo garantizar, es mi mamá. Pero bueno, cuando ella se va, cuando ella trasciende, La nana. mi nana, no, fue un golpe durísimo. Yo me acuerdo que subí, estaba mi papá y mi mamá en su cuarto pues mi papá, yo veía preocupado a mi papá de verme tan triste. Entonces, yo fui como, la vida fue como desenmascarándome cuál era mi realidad, ¿no? La realidad es que, pues, una familia súper disfuncional, no era la familia perfecta, que vivía en el castillo, que tenía todo. Pues yo decía, bueno, porque tampoco sabes que es todo y nada. Porque cuando, otra de las grandes pérdidas, pues es mi papá. Cuando mi papá se va, fue durísimo, porque se fue el 26 de diciembre de 1983, ya para entrar al 84. Mi papá se va de 44 años de edad, un tipo que vivió, que le metió turbo a la vida, le metió con ganas a la vida, de superdotado, de estar en cuarto grado de primaria en el Instituto de Ciencias,
pues se lo llevan a sexto de primaria porque él pedía permiso para ir al baño en cuarto de primaria y ya no regresaba a clase. Entonces los maestros cacharon que se iba al de sexto. ¿Por qué se va al de Se sexto? aburría. Porque se aburría. Hablaba 4 idiomas, casi políglota, terminó su carrera de leyes con excelencia, era el orgullo de la familia, ¿no? De mi abuelita Nena, de mi abuelito Carlos, mis abuelos paternos. No, hombre, olvídate, el tema es que mi papá era el esposo de mi abuela, mi papá era el papá de mi abuelo, era el papá de sus hermanos, era el que resolvía todo, era entonces, Carlos, Algo muy me recuerda a una historia, Carlos, ¿eh? Carlos, Carlos, Como que aquí, anda repitiendo ahí. Carlos es y repites patrones, por lealtades, por los cromosomas, desde que naces, por muchas cosas que hasta nos sorprenderíamos a ver por qué repetimos patrones. Porque es un tema de, no estoy ni a favor ni en contra de las constelaciones, que es donde te ayudan a ver todo este tipo de cosas, pero digo, nunca, No, 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 nunca he no. No practicado entremos en una. esos temas, No, por yo favor. más bien lo que creo en mi caso es No, que no, se repiten patrones tienes porque que es lo que saber aprendes. que lo bueno que hizo está digno de imitar, pero desde la perspectiva de uno mismo como sea. Y que lo malo que hizo la persona es un gran ejemplo y es una gran enseñanza para no volver a hacerlo. En mi caso así Pero, lo vi. pues bueno y malo, ¿quiénes somos para decir bueno y malo, no? Sí, digo, hay cosas malas que a ti te afectan, porque las cosas que tú hagas malas traen consecuencias. Lo bueno y lo malo que hagas traen consecuencias. Y también a las generaciones que vayan adelante de ti, o las que estuvieron atrás de ti vivieron con lo mismo. Entonces mi papá se va, lo he platicado en otra ocasión, se va, a mí me causó un problema, un rechazo a lo que había sucedido, pero fue también que la vida me fue desenmascarando, porque la verdad siempre sale a la luz. O sea, te das cuenta que de tenerlo todo, pues ya no tienes nada. Y tampoco fue no seguí el dicho ese que dice que el loco se quiere volver No, o, no, no, pero ¿cómo es que va? es al revés. El que nada tiene y llega a tener, Loco se quiere loco se volver. quiere volver. Bueno, el que tiene todo y de repente nada tiene, también loco se quiere volver. No sé qué sea peor. En las dos circunstancias Sí, porque es tú sí difícil. tenías Pues sí, tenía todo. la casa, tenía el Sí, jardín, la ¿no? nana, el A la chofer, todo, sí. alberca, el Sí, 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 jardinero, sí. el mozo, Sí. que para mí eran mis compas. Yo los amaba. Don Sí, Trino, pero era tu forma de vida Don normal. Trino, que tanto quise, que era un personaje, era encantador. El Trino era bien canijo. Era un amor. Mi nana, que era cuñado de mi nana, porque Don Trino estaba casado con la hermana de mi nana. Entonces, toda la familia estaba ahí metida. Era una familia hermosa, la familia de mi nana, Olivares. Eh, entonces, empiezo a darme cuenta que pero no me causó, no fue, no, lo digo de verdad, no fue el balde de agua fría porque mi mamá es muy humilde, de corazón humilde. Siempre fue de educarnos con humildad, ¿no? Y eso a mí me ayudó mucho a soportar todo eso, ¿no? Lo que pasa es que doña Ana y don Carlos son de buena cuna. O sea, Pues que es vienen buena cuna, o sea, es decir, pues aunque se oiga fuerte, de abolengo. Y, y esas pero personas tienen una sensibilidad, o sea, que son de generación, 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 generación. No es el nuevo rico que te... no, no, no. Ellos, además, estamos hablando de familias muy conservadoras, tú lo acabas de sí, decir, muy religiosos. Y obviamente la caridad, el amor y la humildad son parte de la educación, ¿no? sí. Yo crecí siendo una persona súper vulnerable, el foco del bullying, ¿no? Porque yo me escondía y ya el hecho de estar en la escuela ya, pues era estar escondido, estar callado, me sentía menos, sentía que yo estaba menso
como que no entendía, como que me hablaban en otro idioma. Ay, Pablo. Sentía que era como, me sentía diferente a los demás, realmente me sentía, y incluso pues en la secundaria creo que es cuando empiezo a despertar un poco y cuando empiezo a descubrir que empezar a hacer vagancias está divertido. El hecho de pertenecer, hacer cosas para pertenecer, Ya. está padre, es interesante. Entonces, pues empiezas a fumar para tratar de incorporarte a esa... En la, quiero se- ser en las- en malilla, la ¿no? En la secundaria. secundaria quiero ser malilla. Empiezo a hacer desmadre en el salón, me empiezan a expulsar de las clases. Hasta eso no fui una persona, un niño conflictivo, pero el conflicto lo traía muy adentro y muy claro que sí traía como un cierto abandono, traía muchas cosas que traía mucho dolor, incomprensión. Eso me llevó a la victimización, que eso es terrible. El hecho de que te pasen cosas malas, eh, con el tiempo he aprendido de que no tienes por qué estar diciendo, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿O por qué siempre lo malo me sucede? ¿O por qué siempre me cae el chahuizle? ¿Por qué siempre? Porque siempre... Eso lo dejé de hacer porque entre más lo hacía, más me caía. Más me caía, más me tupía. Entonces, nadie me enseñó a empezar a decir, vienen cosas buenas. Esto está mal porque viene algo mejor y viene proporcionalmente mucho más hermoso que lo que me pasó, que también después de entender que es bueno lo malo, eso es muy Es complicado. complicadísimo. O sea, el hecho de decir, oye, Es pues complicadísimo. ¿cómo dices eso? Pues eres un asqueroso optimista tóxico. Si eres un asqueroso optimista tóxico, ¿eh? Eso Sí. lo traigo de nacimiento. Sí. O sea, el hecho de que me está cargando la fregada, más sin embargo, digo, todo va a estar bien. Sí. Si eres un asqueroso optimista, siempre se lo he dicho Pero y tampoco me gusta, porque sí llegué a abordarte a ti incluso y abordar a varias personas. Ay, a ver, vas a estar bien, a ver, no te agüites, a ver, ¿quién soy yo? Agüítate, sí, 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 sí reniega, se te daba mucho llora. por minimizar Claro, no tienes por qué lo. minimizar los problemas de los Sí. demás. A mí, el principal dolor, que he tenido en mi vida, y se supone que debo de conservar cierto, anonimato, y no sé si es recomendable, eh, preguntándole a una de las personas que están allá en producción, Mientras te dan la respuesta, si sea conveniente o no platicarlo. es, per- es como tú quieras. Es que mira, yo creo que para mí, a mí lo que me llegó porque yo tuve un despertar espiritual. Yo sí te puedo decir algo para ponerme un poco en tus zapatos, porque te entiendo. Cuando murió mi papá, que tú estuviste ahí en ese momento, que tú me viste cómo me desconecté, los cables se me fueron. Yo empecé a tomar mucho Mm. y yo empecé a consumir mucho alcohol, em, porque cuando consumía, pues me reía, como que era un momento en el que no estaba pensando en que él ya no estaba. Ujú. Y Sí, incluso llegué a ir, es tu escape, sí, fue tu incluso escape. llegué a ir tomada, Entonada. entonadísima, entonadísima al templo en donde están sus cenizas, pero a decirle titi, titi, titi al patrón. O sea, yo estaba muy enojada con Dios, muy, porque se había llevado lo que más amaba en mi vida, Claro. que no nada más era mi papá, era mi amigo, era mi confidente, éramos compas, nos peleábamos, pero nos queríamos, pero él siempre me decía, ay, hija, tú y yo nos parecemos más de lo que y yo, claro que no. Y entonces yo puedo entender, Paulo, que, porque lo puedo entender, porque yo estuve contigo en muchísimos momentos así, en el que incluso llegué a tomar lo mismo que tú, nada más que tú mides 1,82 y yo mido 1,57, tú eres hombre, yo soy mujer, la complexión es diferente, y llegué a tomar exactamente lo mismo que tú. Llegué a ir a casa de mi mamá
a casa de mi mamá, así, de que mi mamá me decía, Carla, o sea, mis hermanos, verles la cara a mis hermanos de, es que ¿por qué te haces esto, no? Y yo les decía, o sea, yo quiero que mi papá regrese, Sí, ¿sabes? sí. Eh, y el alcohol es algo, es una droga, Sí, al claro. fin de cuentas, Sí, ¿no? claro. Y yo, obviamente, tengo muchas adicciones, eh, Todos. pero afortunadamente en algún momento me di cuenta de que el alcohol no era lo mío y llegó un momento, pero pasaron años, ¿no? Y yo solita dije, hasta aquí, Sí. ¿no? Y me convertí en la protectora de mi mejor amigo. Oye, ¿cuántas adicciones habrá? ¿Más de 200? Mm, mm, 60 mínimo, 60 ¿no? mil. Bueno, ya me fui muy alto. Sí, a la harina, al azúcar. ¿Verdad? Pero sí, yo sí encontré en el Rey Alcohol un refugio maravilloso, porque además me encanta el olor, Pero a mí, la fíjate que la textura, diferencia, porque me acuerdo que yo te el decía, es que color. puedes dejarlo, y tú me decías, no, porque a mí se me calienta la garganta. Se calienta el hocico Se me y calienta se prende el cerro. Sí. Claro. A mí no, La- conmigo s- nomás se prendía el ¿Sabes cerro, qué pero no pasa? se me Bueno, hay calentaba el güey. diferentes tipos cada quien tiene su personalidad cuando está pasado de copas. Yo considero que yo no era una persona mala copa, así es como yo me veo, pero a lo mejor los que me veían decían, órale, brother. Pero sí encontré un refugio. Yo me sentía tan miserable, o sea, me quería tan poco, me sentía tan yo, tan devaluado, tan poca cosa. eh, y esto se empieza a hacer un círculo vicioso tan horrible porque estás dañando tu salud a tal grado de que llega un momento, te subiste al tren y como dicen, o sea, lo tomas en Guadalajara y el destino es Tijuana. Tú sabrás dónde te bajas, Ujú. ¿no? Si te quieres bajar hasta Tijuana, pues ya llegaste a tu destino. Lo mismo pasa un poquito con el tema del alcohol y yo, pues sí me anduve bajando como Mazatlán, yo creo. No, yo creo que sí llegaste como a Baja California. No, sí llegué a Los Sí, Cabos. O fácil. sea, le corté por el Sí, sí, Pacífico y sí, llegué a sí. Los Cabos, yo creo Sí. que sí. Entonces, eh, eh, llega un momento en que estás sufriendo tanto, 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 te estás desatendiendo de tal forma que llega un momento en que igual me sentí muy identificado contigo cuando te tirado, llorando, dices, ¿para dónde le doy, Señor? Ya no sé qué hacer, o sea, ya, ¿qué hago? Y cuando tienes la humildad y cuando lo dices con sensatez, pues es ahí cuando entra y sí te ayuda muy cañón. Entonces, en mi caso sí ha habido un despertar en mi espiritualidad, El en espíritu la, de espiri- en la el espiritualidad, espíritu. en la espiritualidad. Y para mí ha sido muy importante un descubrir, no la religión, sino que hay algo que nos llena, que nos mueve y que nos hace estar y ser, que es la espiritualidad. Y eso lo encontré. Eh, hay mucha gente a la que le tengo que agradecer. Mucha gente a la que le tengo que agradecer. Primeramente a Dios. Primeramente saber que cuando te victimizas, te vuelves manipulador. Y cuando manipulas, te empieza a gustar que la gente empiece a hacer las cosas como tú quieres que se hagan, en el momento en que tú quieres que se hagan. Y eso, reconocer eso, eh, estás completamente nublado de tu espiritualidad, no estás viendo. Ahora sí que decimos nosotros, hay que ver hacia adentro. Estás viendo para ti nomás, para tu provecho, Digo, nunca he sido una persona deshumanizada.
Pero el hecho de continuar con este tipo de situaciones, lo pierdes todo. Te pierdes a ti mismo. Perderte a ti mismo es lo peor que te puede pasar. Tú eres lo único que tienes, para ti eres tú. Entonces, sí hay muchas personas a las que tengo que agradecer. Y fíjate que una de ellas está sentada aquí conmigo. Y yo, ahora que, fíjate, y sí públicamente yo te quiero dar las gracias porque si hay una persona que me ha ayudado a salir adelante, a reconocerme, a darme cuenta quién soy, eres tú, eres tú. Y, eh, pues para mí ha sido un ángel en mi vida. Y también hay otro que también anda por aquí, que ha sido un ángel en mi vida, ¿eh? También, que me ha ayudado, me ha orientado. Es un mocoso medio, ya sabrá, que tiene sus cosillas, ¿no? Es un gusto adquirido. Pero, pero sabes que te adoro. eh, Está enfermísimo. Y pues como buen enfermo que es, ¿Quién no está enfermo? Justo, por eso lo amo, porque está bien enfermo. te- Pero qué padre saber que estamos aquí ahorita, pero que a lo mejor saliendo, a lo mejor vamos a sentir dolor o nos va a pasar algo que nos va a hacer tener dolor, pero ahora lo vemos de diferente forma porque lo vamos a adquirir de una manera de que, a sabiendas de que nos va a doler y que vamos a llorar y lo que sea, pero que es algo que nos pasó y que tenemos ya ahora las herramientas para poder vivir con eso. fíjate que em, una de las cosas que a mí me llevó a poner sobre la mesa el poder tener el programa que hoy tengo en la radio. em, ¿En dónde trabajas? Trabajo en Radio Mujer, ¿Y a qué de hora el estás? 92.7, de Pero 2 te a pueden 4. escuchar online, Sí, porque hay gente que, por Tuning a lo Radio. mejor hay gente Sí, sí. que no Me está aquí pueden en escuchar, Guadalajara. por Tuning Radio. Busquen Radio Mujer 92.7 en Guadalajara. Yo estoy de 2 a 4 de la tarde, de 2 a 4 de lunes a viernes. Y mi programa es un Ahora, programa que originalmente iba pensado para los niños. si quieren aprovechar mejor el tiempo, No, digo, espera. también pueden hacerlo a través Espérate, de no. Globo, Ay, pero es que tú estás hasta en la de noche. 7 a 9 de la noche. Ok. O sea, si quieren A mí realmente a mí me escuchan de 2 a 4 disfrutar y a él lo escuchan de 7 a 9 y tener en otra tener estación. una buena inversión de sus momentos, aquí Bueno, estoy a sus pies. les cuento. Estoy para servirles. Mi programa es, originalmente era para los niños, Sí. porque para los niños. Y después pensamos, bueno, ¿qué caso tiene? Porque toda la gente dice, ay, me encantan los niños, ay, es que los niños. O quien dice, bueno, no soy tan fan de los niños, ay, pero son tan curiosos, ay, súper, sí, ok, llega el niño y entonces juegas con él 3 minutos y, ay, qué bonito, bla, bla, bla. Ten, mi amor, entretente, ¿no? Y entonces, pues el niño desde muy pequeño empieza a no tener vínculos reales y entonces y con los adolescentes es mucho peor, porque a los adolescentes ni siquiera los miramos. A los adolescentes nada más, ah, está en casa, aquí está, seguro. ¿Qué está consumiendo? ¿Qué está viendo? Entonces me di a la tarea de crear un concepto que sea para reeducar de cierta forma y que a mí me sirve muchísimo a los papás, a los cuidadores primarios, a los abuelos, a los profesores, incluso a los psicólogos, porque la forma en la que se está viviendo ahora la niñez y la adolescencia, pues es completamente diferente a como la vivimos tú y yo, Paulo. Y entonces yo pensé en mí, pensé en esa Carlita chiquita que no la vio tan padre y que quería ser vista y que vivió ciertas violencias que ya en otro episodio compartiré. Y en la adolescente que recibió la resaca de lo que vivió en la infancia y que, como lo dije al principio del episodio, fui diagnosticada con depresión desde los 14 años. Y entonces
pensando en esos, yo dije, yo no quiero que los niños y los adolescentes, si se pueden saltar eso, mejor, ¿no? Creo, Sí. sino que pensar en las generaciones que tenemos que educar para que sean emocionalmente responsables, porque tenemos Sí. una, o sea, tenemos que Que pensar. sean lo más emocionalmente sanos posible, Claro, pero que porque también sean no. responsables de ellos y de los que les rodean, Sí. porque yo me he topado con muchos adultos que no son socialmente, que no son emocionalmente responsables, porque no les importa si dañan a ¿Sabes otros. a mí que me ha servido mucho? Si lo puedo compartir. Claro, adelante, Es perfecto. que haz de cuenta que estoy de repente, porque yo también, a mí me diagnosticaron depresión, pues yo creo que la tengo desde que era un niño, pero me la diagnosticaron más o menos como en la preadolescencia. Ujú. Y sí, tomo un medicamento en el que mis glándulas no segregan la cantidad necesaria, que es la que genera esa sustancia química, que es la que genera que el estado de ánimo esté parejo. Ujú. Entonces, con esta medicina, pues me ayuda. Y no saben autorrecetar jamás. O sea, vayan con un No, no, doctor, tienen que ir con un vayan con un médico, psicólogo un o vayan psiquiatra, con un psiquiatra. Si el psicólogo los redirige al psiquiatra, pues háganle o el caso, o psiquiatra al psicólogo. viceversa, o Ajá. los dos, etcétera. Pero pues no, no. eh, pero en mi caso, sí, yo fui también diagnosticado con depresión desde muy pequeño. Entonces, ahora con el paso del tiempo, yo me he enseñado a monitorearme. Sí. Que emocionalmente, ¿para qué te sirve? Pues para todo, porque a veces vivimos en otro mundo y yo no sé cuál sea el porcentaje de la población que vive en otro planeta todo el tiempo, Todos, que Paul. están en todos lados menos donde tienen que estar. Yo vivía en, yo vivía en todos lados menos donde tenía que estar, que es en el aquí y en el ahora. Y está muy choteado hablar de eso, pero es que realmente es lo único que te da resultado, estar consciente de que en el aquí y el ahora es donde vas a tener los mejores La resultados vida y en donde consciente. emocionalmente vas a estar mejor. Ujú. En el aquí y el ahora estoy que me lleva la chingada. Ok, me Vívelo. monitoreo, me está llevando la chingada. Si no puedes saber por qué, no importa tanto el por qué. Es saber que te está, saber que te está llevando la chingada. Y entrar en una etapa de comprensión, no autocompasión, No, 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 no. de Que, comprensión, que también de la entendimiento. autocompasión no está mal, no está mal, No, ¿eh? a lo que no hay que llegar es a la victimización, Eso, a la conmiseración. a la conmiseración. Porque a los seres humanos nos encanta hacernos las víctimas. Es de las posiciones más Es más cómodas y cómodo. más a gusto, ¿no? Llamo la atención, me voltean a ver, me encanta que me digan, ¿qué tienes? Y me encanta responder, Es nada. una forma de poder. Ajá. Y me encanta decir, nada, estoy bien. No, de verdad, ¿qué tienes? ¿Tienes algo? O sea, ese tipo de cosas, evitar la conmiseración, con un monitoreo diario, a mí me ha servido. Yo no soy terapeuta, ¿eh? Ojo, yo no soy terapeuta, no soy especialista, no soy psicólogo, no soy psiquiatra. A mí lo que me ha servido, las herramientas que yo he tomado es la oración, la meditación y el monitoreo diario. Si es necesario en minutos hacerlo, en horas, hacer un examen de conciencia del día. En la mañana proyectar cómo quiero mi día. ¿Qué puedo hacer para yo estar bien, estando bien yo para poder servir a los demás? Termina el día, ¿en qué la regué? ¿Qué hice mal? ¿Por qué reaccioné de esta manera? No debí de haber reaccionado así. A ver, para la otra creo que tendría que ser más empático y más resiliente ante esta o esta situación que viví el día de hoy. Entrar en un despertar y en un anochecer con un examen, para mí me ha funcionado. Y a la vez el monitoreo constante del saber cómo estoy, cómo me siento, y cuando reconozco que estoy en paz, que estoy contento, qué chido, o sea, estoy ansioso. ¿Por qué estaré? Ah, ya sé por qué, es por esto, por esto, por esto. ¿Tengo la manera de yo poder lograr que esto se arregle? No, ¿por qué? Ya hice lo que tuve que haber hecho, pero suéltalo, déjaselo a quien llegó contigo, Carla, a levantarte cuando estabas hecha bolita y, y deja que él te levante y deja que él lo haga, deja que él lo haga. Fíjate que No ayer, somos los dueños ni los directores del espectáculo en donde hasta las luces tenemos que andar enfocándole
a los artistas, ni tampoco tenemos que estarle, hacerla de acomodadores del teatro, ni tampoco los directores del teatro, ni tampoco los que están maquillando a los actores ni a las actrices. No, somos parte de un todo. Y como parte de un todo, las cosas fluyen. Ayer Es lo que he platicábamos, aprendido. es lo que ayer platicábamos tú y yo sobre Chris Martin, que me pareció muy valiente lo que hizo, eh, porque obviamente él, digo, y estamos hablando de Chris Martin, que para mí es un ejemplo de sencillez y de humildad, o sea, siendo la figura mundial que es, sin embargo, vean Sufre de sus depresión. conciertos, vean sus canciones, y entonces él abiertamente dice, yo sufro de depresión. Sufre de depresión. Y cómo que es muy sencillo saber si sufres de depresión. Y también si tú lo ves en el escenario y dices, ¿cómo crees que sufres de depresión? Pero solo basta con escuchar su música, sus canciones, lo que él transmite, para saber que justamente él hace a través de la música lo que yo quiero hacer a través de mi programa. Ayudar a que quienes sufren sepan que hay formas, hay un high power, o sea, Yellow, Fix You, o sea, hay maneras de ayudarte. Yo, por ejemplo, también, medicada durante muchos años, yo cuando el psiquiatra sí, estuve con psiquiatra, Yo también estuve con psiquiatra. me Saludos a mi doctor, que es una maravilla. me manda con una maravillosa psicóloga que fue la que realmente me sacó del hoyo negro en el que yo vivía. Te dio las herramientas, Me dio porque a las la que saliste herramientas. del hoyo Sí, fuiste sí, tú. sí, me dio las herramientas. Esa es la Te palabra. ayudó. Sí, me ayudó mucho Pero tú saliste solita. y me tuvo una Tú paciencia saliste solita. majestuosa porque qué terca soy, ¿no? Más o Y menos. más, lo admito, lo admito. Poquito. Y, y entonces yo decidí que ya no quería tomar más medicamentos porque tenía muchos años tomando medicamentos. Incluso hubo un momento en que me diagnosticaron bipolaridad, mal diagnosticada, pero 3 años estuve tomando medicamentos para la bipolaridad. O sea, imagínense mi nivel de... eh, y bueno, la psicóloga hizo un trabajo majestuoso conmigo, la verdad lo agradezco muchísimo, me ayudó mucho. Hice terapia, me comprometí conmigo, sin embargo, me hacía falta, me dio muchas herramientas, pero me hacía falta realmente hacer un trabajo interior Sí. profundo, profundísimo. Entonces, Chris Martin habla de que él medita y se oye muy fácil, ¿eh? Se oye muy fácil. Mediten. Tiene, tiene su, es un gusto adquirido. No es difícil meditar. Es un gusto Cuando adquirido. le encuentras el Ajá, saborcito, ajá. está padre porque Sí. meditas hasta manejando. Claro, ahora yo medito manejando. O sea, la verdad es que, y me encanta Nomás y lo aclara que no cierras los disfruto. ojos mientras vas No, manejando. no, claro que no, pero yo pues, si me meto a bañar, pongo música, Estar contigo, el sí, silencio. en silencio. El silencio Y lo es disfruto. primordial. Incluso para mí orar, o sea, orar es meditar. Son mantras. Es mantra. Entonces Mantras. es ponerme a orar y oro. Para mí fue muy importante el regresar a misa los domingos. Qué bonito. Para mí, ¿eh? Yo fui educada en una familia católica, eh, muy guadalupana, y para mí regresar, confesarme, comulgar, estar en comunicación con Dios. Ayer vi una película que te la quiero recomendar. Es un hecho real. A mí me encantan los hechos reales. Está basado en la película está basada en la primera monja, una italiana, que dijo, yo quiero ayudar a los pobres, a los desvalidos. En 1890 y tantos, ella estaba en una comunidad italiana, pero me encanta porque una monja así, ¿no? Y fundó, como quien dice, se llama Cabrini. Ella era, Francesca es santa. Era cabrona. Sí, Cabrini. Yo dije cabrona. Francesca Cabrini es Santa Francesca Cabrini, y era religiosa, y ella fundó uno de los emporios de esperanza y de ayuda a los necesitados más grandes, que lo equiparan con los Vanderbilt, con los, o sea, Rockefeller, bla, bla, bla. A lo que voy con esto es que
utilicen las herramientas que a ustedes les sirven. Yo platiqué un día con Ana Laura Tanaka, querida amiga, y sentada yo con ella en uno de mis momentos más bajos, le dije, Ana, yo te veo que siempre estás bien. Y me dijo, no, no siempre estoy bien. Pero yo me prometí a mí misma que yo quiero estar bien. A mí me gusta estar bien y voy a hacer lo que sea necesario para estar bien, siempre y cuando no le hagamos daño a otros. Entonces yo también me prometí a mí eso y yo también le prometí a Dios el no volver a tener pensamientos de querer desaparecer, Claro. porque la vida es hermosa. Sí. Está permitido aceptar cuando no estás bien. Y Claro, si te lo llegan a preguntar, está bien no se estar vale bien. decir, no estoy No bien. estoy bien. Porque lo hacemos por vergüenza, lo hacemos porque nos vamos a sentir expuestos, porque somos vulnerables y vamos a ser más vulnerables todavía. No. Ahora que se fue nuestro querido Francisco a- al otro plano, hay una imagen muy bonita en donde hay un niño que le quiere hacer una pregunta a Francisco, al papá, y el niño empieza a llorar. Empieza a llorar, empieza a llorar, empieza a Me llorar. encanta eso. Entonces, con esa sabiduría de este hombre, Dice, ven y lo dímelo al manda a oído. llamar y lo abraza, le da todo el cariño y le dice, ven, dímelo al oído. Entonces el niño le da el por qué está llorando. Entonces regresa a su lugar el niño y Francisco le dice a todos los que están ahí presentes, Emanuel, creo que se llama Emanuel, Emanuel. me ha dado la oportunidad de que quiere que comparta esto Sí, que él me acaba de compartir. Él me dio el permiso. sí, De qué hermoso respeto, sí. qué bueno que Emanuel todos deberíamos de ser como Emanuel, porque está llorando Por su por papá. su papá. O sea, ese dolor lo expresó, ¿con quién lo llegó a expresar? Qué maravilla. Pero está increíble poder manifestar nuestro dolor en el momento en que nosotros sintamos oportuno hacerlo. ¿Por qué no? Hay que demostrar cuando tenemos dolor. El dolor es parte de lo que nos va a ayudar a crecer. Porque después del dolor viene algo maravillosamente placentero. Siempre es así. Oye, la pregunta que le hizo Emanuel es bien padre, porque para los que no creen que se vale, a los ateos, a los agnósticos, Emanuel le dice al Papa que él estaba preocupado porque su papá había No, trascendido, que era ateo. era ateo, pero Pero no, pero a Emanuel lo que le preocupaba es que sí. era que su papá era ateo, pero su papá era muy bueno y había bautizado a sus hijos, pero como su papá era ateo, su preocupación era si iba a poder entrar al cielo. Sí, exactamente. Entonces, el Papa, en ese momento Francisco hace la pregunta a todos, diciéndoles, ¿ustedes creen que Dios dejó desamparado a una persona que aunque fuera atea, pero era muy buena, lo haya dejado desamparado? Y todos, no, No, ahí Emanuel, tienes tu ahí tiene la respuesta. respuesta, ¿no? Eh, bueno, eh, eh, la verdad que padre la plática de hoy. Lo Sí, agradezco mucho porque también para mí es como una catarsis, una manera de seguir sanando lo que todavía tengo mucho por sanar, todavía todos mucho, tenemos que trabajar. mucho por sanar. No, la verdad es que hay muchas cosas que me duelen y un podcast para hablar de lo que te duele, pues no es suficiente. O sea, no es suficiente, pero sí, por lo menos un poquito de herramientas de lo que has hecho tú, de lo que he hecho yo, para salir adelante, porque sabes que hemos salido adelante a pesar de los pesares. Sí, Y eso es de admirarse. Yo te felicito porque has salido igual, adelante. igualmente, corazón. Yo te Eh, quiero felicitar porque, y la idea de compartir esto es porque si a nosotros nos han pasado cosas, seguramente a ti también. A ti también te han pasado. Y queremos decirte que no estás solo. el día que quieras incluso platicar, están nuestras redes sociales. O déjanos Eh, comentarios también en la cajita de aquí sí, y contestamos. platico con tanta gente a veces de Sí, muchos temas y yo no enseño nada. Yo aprendo mucho platicando. estamos para servirles. Recuerden compartir el video, darle like, darle campanita, 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 Tú estás campanita. como @Carla, Carla Larriaga en Instagram. Carla Larriaga. Carla L. Arriaga. Yo estoy Carla como Larriaga. Con Paulo, K, con K. como Paulo Ibarrajé. Estamos ahí los dos para servir y para platicar lo que quieran. La verdad es que, eh, pues no sé si tengo oportunidad antes de leer la carta de amor,
porque el amor, el dolor tiene que ver mucho con el amor, ¿no? Tiene que ver con el perdón. Y esto a mí me pareció extraordinario, no sé si tenga chance de compartirlo. ¿Qué horas son? ¿Tengo tiempo de llegar a tiempo a mi trabajo? Pues lo voy a leer rápido, Ok, porque si no, no vas a llegar. ok. Esa es la realidad. No, no te preocupes, estás a buen tiempo. Bueno, lo estoy buscando. No manchen. O sea, y todavía tengo que ir al baño. Pues, ¿cuánto No, te no, tardas? no. Nada más voy a hacer del uno. Cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron y lo que te revelaré ahora, le dice Einstein a su hija, para que lo transmitas a la humanidad, también chocará con la incomprensión y los prejuicios del mundo. Dice perjuicios, yo le puse prejuicios. Te pido aún así que la custodies todo el tiempo que sea necesario, años, décadas, hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo que te explico a continuación. Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna todas las otras y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no haya sido identificada por nosotros. Esta fuerza universal es el... Amor. Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo, olvidaron lo más invisible y poderosa de las fuerzas. El Amor. es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor revela y desvela. Por amor se vive y se muere. El amor es Dios y Dios es amor. Esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida. Esta es la variable que hemos obviado durante demasiado tiempo, tal vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo. Para dar visibilidad, Qué fuerte. tú dale, para dar visibilidad y de ahí para abajo. Dice, para dar visibilidad al amor, he hecho una simple sustitución en mi ecuación más célebre. Si en lugar de E igual a mc2, aceptamos que la energía para sanar al mundo puede obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, llegaremos a la conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que existe porque no tiene límites. Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras fuerzas del universo que se han vuelto contra nosotros, es urgente que nos alimentemos de otra clase de energía. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar a este mundo y a cada ser sintiente que en él habita, el amor es la única y la última respuesta. Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto lo bastantemente potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan al planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor cuya energía espera ser liberada. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Carlita López, muchas gracias. Gracias a ti, por corazón. permitirme estar aquí, por permitirme sanar junto con todos los que nos ven y nos escuchan. Los quiero mucho y les mando un beso y que Dios los bendiga siempre. Gracias a ti por ser un ejemplo también en mi vida de valentía. A mí me dio mucho gusto saber cuando tomaste la decisión de comenzar a quererte, porque yo sufría mucho al verte sufrir. Y es muy doloroso ver sufrir a quien quieres. Sí. Entonces, yo los invito a que paren de sufrir y busquen dentro de ustedes las herramientas para poder vivir bonito. Yo soy Carla López, Pablo Ibarra. Gracias, Aaroncito. Esto es Desnudos en un episodio más. ¡Ey! Y a darle clic y a esperar el siguiente episodio. El canal se está reformando, está poco a poco cambiando. ¡Ay, vamos creciendo! Y ¡Échanos porras! si ves ahí un chile mole picadillo, es natural. Estamos cambiando, estamos creciendo. Ahí vamos. Los queremos. Bye.